Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios le bendiga. Feliz domingo, día del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Les habla, les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Queridos hermanos, quiero invitarles para que coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Oramos por la salud de Miguel Barrón, Gustavo Naranjo, Blanca Preciado, Miguel Naranjo, Javier Naranjo, Neidi Flores, Alejandra Guanaro, Aneudi Rodríguez, Juan Jesús Ramón Antonio Negrete, Erika Ramos, Niurka Ramos, por la salud de la familia Varela Holguín. Oramos a Dios por la bendita alma del purgatorio. Jerónimo Remiquio Naranjo, Graciela Sanabria, Alfonso Naranjo, Israel Naranjo, Elvia Rincón, María Rosalvina Preciado, María Yolanda Cruz de Avilés, Óscar Eduardo Romero Carrillo, Yolanda Yepes, José Moreno, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Fabián Andrés Varela, Adriana Patricia Gómez, Faustina Ramos Pablo, Manuel y María Guadalupe López, José López, Ramón Nolasco, Isolio de Jesús, Antonia Gutiérrez, Duarte, Juan Martínez Escalante, Julio César Álvarez Petrocini, José Arturo Toro, Florentina Ofelia del Carmen Mesa Hernández, Víctor Gutiérrez Rivera, Patricia del Rosario Arce Hernández, Elvira Arce Hernández, Marta Alicia Arce Hernández, María del Rosario Silva García, Carmen Tulia Herrera, difunto de la familia Rodríguez Ureña, Zapata Madera, Negrete Martínez, Jordi Rivera, Juan Mayorani, Gustavo Mayorani, Ruperto Medina, José Ruperto Medina. Queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, domingo, día del Señor. Hoy la palabra de Dios nos viene a hablar de que Juan el Bautista nos muestra al Cordero de Dios, nos señala quién es el Cordero de Dios y nos dice que Él es el Hijo de Dios. Por eso hoy en la reflexión de la Eucaristía, en la reflexión de la palabra de Dios, vamos a hablar de Jesucristo como verdadero Dios y como Hijo de Dios para contrarrestar un poco las sectas protestantes, especialmente la de los testigos de Jehová, que no quieren creer que Jesucristo sea Dios. Esta gente prefiere creerle al que los fundó, a ese tal Joseph H. Russell por allá en el año 1870, que les dijo que Jesucristo no era Dios. Esta gente prefiere creerle a ese atolondrado antes de creerle a Juan el Bautista, antes de creerle a los apóstoles y al mismo Cristo que se presenta como el yo soy, como el Hijo de Dios, como el Dios Todopoderoso. Hay que ver, ¿no? Que como yo siempre he dicho, cuando la ignorancia es grande, es atrevida. Y entre más grande, más atrevida es. Por eso quiero invitarte, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1, a que prestemos atención en la celebración de la Eucaristía para poder descubrir a la luz de la palabra de Dios cómo Jesucristo es el yo soy, el Dios Todopoderoso que ha dado su vida por nuestra salvación. Con estas intenciones y con las que ustedes tienen y están colocando allí en los comentarios, vamos a dar inicio a esta hermosa celebración de la Eucaristía en este día, domingo, día del Señor, con el canto de entrada. Venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Que se postren ante ti, Señor, la tierra entera. Que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día, domingo, día del Señor. Vamos a orar por cada una de nuestras intenciones, por nuestra vida, por lo que somos, por lo que tenemos, por la que hemos encomendado al inicio de esta celebración de la Eucaristía. Qué alegría, queridos hermanos, que juntos podamos compartir una vez más la palabra del Señor. Por eso quiero invitarte para que en un momento de silencio, en este día domingo, día del Señor, reconozcamos que somos pecadores, que hemos fallado,
que tenemos debilidades y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Cristo, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Queridos hermanos, en este día domingo, día del Señor, vamos a glorificar a Dios con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, queridos hijos, en este día domingo, día del Señor, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día. Primera lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios, todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy, todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón, todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor, todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo, la hierba. Tu palabra creó el amor y lo diste a cada corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y
con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos, queridos hijos, la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos, queridos hijos, a esta celebración de la Eucaristía en este día domingo, Día del Señor. Hoy la palabra de Dios nos viene a mostrar y a demostrar quién es el Cordero de Dios. Juan el Bautista, oiga lo que nos dice Juan el Bautista, ¿sí? Dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y lo hace señalando a Jesús. Dice: en aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: este. Y lo señala. Le dice a la gente que está allí: este que viene allí es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿no? Qué interesante. Y oiga cómo Juan el Bautista va a comenzar a describirnos esa persona de Jesús. Oiga lo que dice Juan el Bautista: este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, es decir, tiene autoridad sobre mí, porque ya existía antes que yo. Estaba primero, antes que yo, precedencia. Estaba primero. Oiga, dice la palabra de Dios: porque ya existía antes que yo. Entonces, hay un dato interesante que nos da Juan el Bautista. Ese Jesús es el Cordero de Dios, es el enviado de Dios, porque ya existía antes que Juan. Y si ya existía antes que Juan, significa que es el primer indicio para darnos cuenta que Él es el Hijo de Dios. Y oiga cómo lo viene a expresar San Juan. Dice: yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Y luego Juan explica que dio testimonio porque alguien, el que le dijo a él que lo bautizara, se iba a dar cuenta quién era cuando viera venir sobre esa persona al Espíritu Santo. Oiga como dice Juan, ¿no? Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, el Padre, Dios, me dijo: aquel sobre quien veas que baja
y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. El domingo pasado hablábamos sobre el bautismo, la belleza, la grandeza del bautismo, y recordar que el bautismo de Jesucristo es sumergirnos no en el agua, en el Espíritu Santo. Y oiga cómo Juan lo vuelve a expresar, ¿no? Juan lo dice: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Por eso el bautismo no es sumergirse tanto en el agua, sino sumergirnos en el Espíritu Santo. Y lo recordábamos el domingo pasado. Le invito para que veas la misa del domingo pasado, ¿sí? La reflexión sobre el bautismo, donde recordábamos varias cositas del bautismo. La primera, que el bautismo nos perdona el pecado original. Segunda, el bautismo nos abre la puerta del cielo. Tercera, el bautismo nos regala el don del Espíritu Santo. Cuarta, el bautismo nos hace hijos de Dios. Quinta, el bautismo nos reviste de Cristo. Sexta, el bautismo nos entrega a Cristo. Y como dice San Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, el bautismo nos salva. Es la primera puerta para entrar en ese camino hacia la salvación, camino que debemos nosotros mantener en nuestra vida cristiana. Por eso Pedro dice: el bautismo nos salva. Por eso el bautismo de Jesucristo es sumergirnos en el Espíritu Santo. Pues bien, dice el apóstol, dice San Juan el Bautista: yo lo vi y doy testimonio de que y esto aquí es donde yo me quiero quedar, este Cordero de Dios es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y oiga los detalles que Juan el Bautista presenta sobre el Hijo de Dios. Primero, es el Cordero de Dios. Segundo, quita el pecado del mundo. Tercero, existía antes que Él. Ya existía cuando todo fue creado. Ahora bien, vamos a ver en la Escritura donde se nos dice que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto lo vamos a hacer para contrarrestar una peligrosa secta. Sí, hay una secta peligrosísima que se llama la de los Testigos de Jehová, que fue fundada por Joseph H. Russell en el año 1870. Una persona que llegó a afirmar y a decir que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un ángel, un arcángel, o qué sé yo, lo que esta persona se haya inventado. Y el problema no es que la persona lo haya inventado, el problema es que hay gente atolondrada que le creen, y todavía hay católicos a estas alturas de la vida que les cuesta creer que Jesucristo es Dios. Sí, que les cuesta creer que Jesucristo es Dios. Por eso, querido católico, hoy te invito, abre tu Biblia. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para demostrar bíblicamente cómo Jesucristo es Dios. Una persona distinta al Padre, pero que comparte la misma naturaleza divina, que con el Padre es un solo Dios. Y lo vamos a ver a la luz de la Sagrada Escritura. Y para los protestantes que nos ven, sobre todo los testigos de Jehová que creen que Jesucristo es un arcángel, vamos a verlo también. Te invito, abre la Escritura, abre la palabra de Dios con el espíritu y el deseo de conocer realmente la verdad de Dios. Oiga, vamos a comenzar con el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Oiga, dice: en el principio era el Verbo, es decir, la palabra. Y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero San Juan comienza a describirlo en el principio, es decir, ya en el principio existía, en el principio era el Verbo estaba ante Dios y el Verbo era Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y si nos vamos al versículo 15 de este mismo capítulo, oiga lo que dice: Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. Existía antes que yo, es decir,
era ese verbo que estaba con Dios, ese verbo que era Dios. Se hizo hombre, se encarnó, como dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todos eran don amoroso y verdad. Oiga cómo Juan el Bautista nos viene a hablar de ese Jesús. Cómo el apóstol San Juan nos describe de una manera hermosa y maravillosa en su evangelio que ese Jesús es Dios. Oiga, dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo, existía antes que yo. Y en el versículo 30 de este mismo capítulo primero de Juan, oiga lo que dice, de él yo hablaba al decir, nuevamente el Juan el Bautista, ¿no? De él yo hablaba al decir, oiga, detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí porque era antes que yo. Qué maravilloso, ¿no? Vea cómo el apóstol San Juan nos describe a Juan el Bautista mostrándonos al Cordero, al Hijo de Dios, demostrándonos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué otras citas bíblicas podemos utilizar para darnos cuenta que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios? Aquí mismo en San Juan capítulo 5, versículo 18. En San Juan 5, 18, ¿sí? Vamos a ver cómo los judíos querían matar al Señor. ¿Y por qué querían matarlo? Porque se hacía igual a Dios. Se consideraba igual a Dios. Oiga, San Juan capítulo 5, versículo 18. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley, porque Jesús le quiere demostrar a ellos que como Él es Dios, Él puede cambiar la ley, porque la cumple, porque dice la palabra de Dios, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Cristo le quiere demostrar a los judíos, a los fariseos, a los escribas, que Él como es Dios, cumple la ley y la puede cambiar estableciendo una ley nueva como lo ha hecho siempre, como lo hace con la Eucaristía, como lo hace con el sacerdocio y lo hace con el día sábado. Ya no será el día sábado, el día del Señor, ya pasará a ser el domingo, el día de la resurrección de Cristo, porque Cristo ha cumplido la ley, pero la ha cambiado, ¿sí? Y ha colocado el día domingo como el día del Señor. Entonces los judíos, oiga lo que dice la palabra de Dios, querían y tenían ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre, una persona distinta al Hijo, ¿sí? Pero que con el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué los judíos querían matar a Jesús? Porque se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Es más, si vamos al capítulo 8, versículo 57 de este Evangelio de San Juan, nos vamos a encontrar con aquellos que le reclaman, ¿sí? San Juan 8, 57. Le reclaman los mismos judíos, porque Jesús les dice que Él existía antes que Abraham. Y comienza a dar el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Oiga, San Juan capítulo 8, versículo 57. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Contestó Jesús, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Quedémonos con este nombre,
yo soy. ¿Sí? Que lo vamos a utilizar ahorita lo vamos a ver como en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 13, el Padre Dios le dice a Moisés, cuando se va a dirigir al pueblo, que Moisés le dice, ¿y con qué nombre le voy a decir al pueblo que te llamas, te vamos a invocar? Y el Señor le dice, yo soy. Si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué le voy a decir? El Señor Dios Todopoderoso le va a decir, yo soy. Y oiga cómo Jesús le dice a los judíos, en verdad les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Les va a dar un recordatorio a los judíos del nombre de Dios para decirle a ellos que Él, que Jesús, que Él es Dios. Oiga lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 10, en el versículo 30. Dice la palabra de Dios que querían seguir condenando al Señor. Querían tirarles piedra nuevamente a Jesús. Oiga, ¿no? Oiga, cómo cuando alguien no es capaz de abrir su corazón para darse cuenta de la verdad de Dios, hace cosas, digamos, que no están bien, ¿no? Los judíos buscaban la manera de cómo matar a ese tal Jesús porque se hacía llamar Dios, se igualaba al Padre, que Él era, que se hace llamar el yo soy. Y oiga, miren lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30, ¿no? Quieren matarle los judíos nuevamente, van a agarrar piedra para tirárselas simplemente porque el Señor Jesús le va a decir, el Padre y yo, una sola persona somos. Un solo Dios somos, una sola cosa somos. Oiga, dice la palabra de Dios. No una sola persona, perdón. Una sola cosa somos. ¿Sí? Oiga, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos una sola cosa. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas, porque les dijo que Él y el Padre una sola cosa son. San Juan capítulo 17, versículo 5. Oiga lo que nos dice, ¿no? Oiga lo que nos dice. San Juan capítulo 17, versículo 5 nos dice lo siguiente. Oiga, San Juan 17, 5 dice lo siguiente. Ahora, Padre, le dice Jesús al Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. ¿Se acuerdan del libro del Génesis? En el libro del Génesis, en el capítulo 1, si mal no lo recuerdo, capítulo 1, versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Jesús, el Cordero de Dios, el que Juan el Bautista señaló como el Cordero, el que dijo que era el Hijo de Dios, el que se fue presentando poco a poco y que los judíos no quisieron ir dándose cuenta de que era Jesucristo, les viene a recordar en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 5, y le pide al Padre que le dé la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Antes de que el mundo existiera. Oiga, dice San Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora, Padre, dice Jesucristo, dame junto a ti, Padre, la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Antes de que todo fuera creado, Padre eterno, dame esa gloria que tenía junto a ti. Esa gloria que se fue revelando poco a poco en el Antiguo Testamento con el nombre del yo soy. Fíjense cómo acá mismo en el Evangelio de San Juan capítulo 18 versículo 4, Jesús
que sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién busca? Contestaron: a Jesús el Nazoreo. Jesús dijo: yo soy. Oiga el nombre que utiliza Jesús: yo soy. Vuelve a utilizar el nombre: yo soy. ¿Sí? Y oiga lo que dice la palabra de Dios: y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo, espantados, llenos de miedo. ¿Por qué? Porque habían escuchado de las bocas del mismo Jesús el nombre yo soy, que significaba Dios. Él es Dios. ¿Y cómo sabemos que el yo soy significa Dios? Porque en el libro del Éxodo lo vamos a encontrar en el capítulo 3, en el versículo 13, la expresión del nombre yo soy de parte del Padre. Oiga lo que dice la Escritura. Éxodo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés: yo soy. Yo soy. Así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Cuando Cristo utiliza el yo soy, es para demostrarle a todos que Él es Dios. Ahora, yo no entiendo cómo es posible que a estas alturas de la vida muchos católicos atolondrados todavía les cueste creer que Jesucristo es Dios. Todavía se dejan llevar por esta secta terrible de los testigos de Jehová, que no quieren creer que Jesucristo es Dios, sino que lo presentan como el arcángel no sé qué, el primero de los arcángeles. Pero Jesucristo no es Dios. Debe ser un Dios más chiquitico, pero no es el Dios todopoderoso. Oiga, si usted ama la verdad, si usted quiere la verdad, si usted anda buscando la verdad, ¿dónde la vas a encontrar? Aquí, en la Escritura. En la Escritura, en la tradición, lo vas a encontrar así de sencillo. ¿Y qué nos enseña a nosotros la Escritura? Que Jesucristo mismo le está diciendo a los judíos, a los incrédulos, a los que no quieren creer, que Él es Dios. Él se lo está demostrando, pero la gente no quiere obedecer. La gente no quiere darse cuenta que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso el Evangelio de San Juan culmina demostrando cómo debemos llamar nosotros a Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 28, vamos a encontrar a Tomás, el incrédulo, que tuvo ese encuentro personal con Jesús y pasó de no creer a creer realmente que ese Jesús es el Cordero, que ese Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que nos hace falta a muchos católicos, realmente tener un encuentro personal con Jesucristo, palabra, Jesucristo, pan de vida eterna. ¿Y sabe quiénes son los primeros culpables de que mucha gente no tenga el encuentro personal con Jesucristo en la palabra y en la Eucaristía? Nosotros los curas. Sí, nosotros los curas somos muchas veces los culpables, porque hay gente que va a la Eucaristía y salen de la Eucaristía y dicen: fui a misa y salí de la misa y no entendí nada, porque el Padre habló de la invasión de los extraterrestres, pero no habló de la palabra de Dios. Por eso nosotros los sacerdotes tenemos una tarea, como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Nuestra tarea no es dedicarnos a otras cosas, sino única y exclusivamente a la predicación de la palabra de Dios. Así de sencillo. Y no podemos nosotros caer en el hecho de complacer a todo el mundo. Ay, porque es que, padre, quiero una... Yo recuerdo una vez me invitaron a un matrimonio. Llegué yo a un matrimonio, me senté, ¿no? Llegué hasta primero que el novio y que la novia, todo el mundo, ¿no? Y estaban los no sé cómo se llaman, las wedding planners, las doñas que arreglan el matrimonio, estaban ahí. Y yo llegué, yo estaba vestido de civil, no estaba vestido de cura. Llegué y me senté. Y pasaban por el lado mío, miraban y dirían: ¿quién será este viejo? ¿Quién será? Bueno, cuando llegó el novio y me vio: oye, padre, ¿qué tal? Y entonces se dieron cuenta que era el padre. Y entonces se me acerca la organizadora
Y me dice, mire, padre, vamos tarde, padre. Así que por favor, padrecito, para que todo nos salga perfecto, le agradezco que la misa sea media horita. Y le dije, ay, criaturita, le dije yo, lo siento y lo lamento, con todo el dolor del alma. ¿Sí? Pero usted no me va a decir a mí cuánto tiempo tengo que durar yo en la misa. Usted no me lo... Porque lo más importante de todo esto que ustedes están organizando es el sacramento del matrimonio. Y como el sacramento del matrimonio es lo más importante, se lo digo desde ya, me voy a gastar el tiempo del mundo. ¿Sí? Así de sencillo. Lo siento y lo lamento si usted tiene una organización de hora, pero usted no me va a decir a mí cuánto tiempo tengo que durar haciendo el sacramento del matrimonio. Y sobre todo que a mí me gusta, le dije yo, celebrar la misa y explicar paso por paso y explicar la escritura. Me deleito, le dije yo. ¿Y sabe qué? Estos momentos, así cuando alguien viene y me dice que tengo que durar cierto tiempo, son como esos momentos de, uy, qué gustico me voy a dar, ¿sí? Verle la cara a usted viendo el reloj, ¿sí? Y diciéndose hacia sus adentro, ¿cuándo irá a terminar este cura? ¿Sí? Y el problema es que usted no lo va a saber cuándo va a acabar, sino hasta que se acabe, punto y aparte. Así de sencillo, porque hay gente que es así. Entonces vuelvo y repito, uno de los culpables de que la gente muchas veces no conozca a Jesucristo y no tengan el encuentro con Jesucristo como lo tuvo Tomás el incrédulo, somos nosotros los curas, porque no les hemos explicado a la gente realmente quién es Jesucristo. Por eso muchos terminan enredados en las sectas de los protestantes, sobre todo en la de los testigos de Jehová, porque qué gente para lavarle el cerebro a los pobres cristianos que terminan enredados en sus redes. Oiga, y vuelvo y repito, en estos días me llamó un testigo de Jehová, ¿no? Andaba yo con la familia en el carro y me llamó un testigo de Jehová, ¿no? Y entonces que comenzó a hablarme de que no, que yo soy testigo de Jehová. Mire, le dije yo, mire, la secta de los testigos de Jehová es del diablo. Me perdona, pero yo soy radical. Eso es del demonio. ¿Por qué? Porque ustedes no creen en Jesucristo como Dios. Así de sencillo. Ustedes creen que es cualquier otra cosa, menos que es Dios. Y la escritura es clara. Jesucristo es Dios. ¿Y sabe de quién lo vamos a escuchar? De uno de sus apóstoles, el que era el más incrédulo, el que no creía, que no quería creer que Jesucristo había resucitado. Y mire cómo lo va a llamar cuando el Señor se le aparece. San Juan capítulo 20, versículo 28. Tomás exclamó, tú eres mi Señor. ¿Cómo lo llama? Señor. Y mi Dios. ¿Cómo lo llama? Dios. No solamente lo llama Señor, sino que también lo llama Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Y le hago la pregunta, ¿ustedes a quién le creen? ¿Al atolondrado ese que de la noche a la mañana les dijo a muchos que Jesucristo no era un Dios, que era un arcángel, que no sé qué, y muchos le siguieron? ¿O a Tomás, apóstol directo de Jesucristo, discípulo del Señor, caminó con Jesucristo, aprendió del Maestro, estaba con Él, escuchó todas sus enseñanzas, lo vio recibir su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, lo vio crucificarse y hasta que no resucitó, no creyó? Porque así hay algunos que tienen el corazón duro, que hasta que no vea, es que hasta que yo no vea que el pedazo de pan se convierta en carne y el vino ese se convierta en sangre, yo no creo realmente que Jesucristo sea Dios y que está presente allí en eso que los católicos llaman la Eucaristía. Así hay algunos vagos. Y mire cuál es la respuesta del Señor para esos incrédulos. Jesús replicó, ¿crees, Tomás, porque me has visto? Felices, dichosos los que no han visto, pero creen. Dichosos los que sin haberme visto, creen en mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura de palabra de Dios para demostrarnos que Jesucristo es Dios! ¿Y cómo sabemos que Jesucristo es Dios? Fíjense cómo Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo. Y es
el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de él. ¿De quién? De Jesucristo y para él. ¿Por qué? Porque él es Dios. Él existía antes que todos y todo tiene en él su consistencia. Él fue el que le dijo al sol: te quedas ahí donde estás. A la luna, te quedas ahí donde estás. A las estrellas, te quedas ahí donde estás. No las amarró, no les colocó bases, nada. Porque en él todo tiene consistencia. ¿Por qué? Porque como dice Lucas, capítulo 1, versículo 37, para Dios, óigame bien lo que dice Lucas 1:37, para Dios absolutamente todo es posible. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Nada. Para ti, para tu mente, para tu conocimiento, sí. Pero para Dios, no. Para Dios todo es todo. Pero cuando hablamos de todo es absolutamente todo, es posible. Por eso dice el capítulo 2 de esta misma carta a los Colosenses, versículo 9, dice lo siguiente: en él, oiga bien, en Cristo, en él reside toda la plenitud de Dios corporalmente, es decir, ese Jesucristo que se hizo hombre, que tomó nuestra naturaleza humana, que tomó nuestra condición humana, que tomó nuestro cuerpo en Cristo corporalmente, dice la palabra de Dios, reside toda, no dice un pedacito ni un poquito, toda la plenitud de Dios. Reside en Jesucristo, reside en el Señor. Así de sencillo. Por eso Tito, la carta de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice: ahora nos queda aguardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Oiga cómo la carta a Tito nos viene a demostrar que hay un gran Dios. Y nos queda a nosotros esperar, dice la palabra de Dios, ahora nos queda guardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Oiga, ese Salvador es nuestro gran Dios. ¿Y cómo se llama ese gran Dios? Cristo Jesús. Es decir, que Cristo, que Jesucristo es Dios. Por eso les digo que la secta de los testigos de Jehová es una secta peligrosa porque no creen en la palabra de Dios, no creen en la escritura, la acomodan a su manera, hacen lo que les da la gana y ahora como ellos pueden imprimir Biblias, les cambian los textos para engañar a los incautos, para engañar a los tontos, para engañar a los ignorantes. Así de sencillo. Y perdóneme que sea tan claro y tan realista, pero al pan, pan, al vino, vino, las cosas como son. Bíblicamente, ¿qué dice la palabra de Dios? Esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. ¿Y quién es ese gran Dios? ¿Cómo sabemos que Jesucristo es el gran Dios? Pues fácil, nos vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Soy el gran Dios, el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero hay gente que lo llama Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Oiga cómo el Señor lo dice claramente. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo?
Sí. No hacemos lo que Él quiere. Y es por eso que, vuelvo y repito, terminamos no solamente en la secta de los testigos de Jehová, que de hecho es una secta peligrosa, que dice que Jesucristo no es Dios, sino terminamos metidos en las otras sectas, ¿sí? En las Jesús solo, en las pentecostales, en todas estas sectas que son del diablo. Perdónenme, pero son del diablo. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios manda. Oiga, ¿qué dijo Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 54, 55 en adelante? Vamos a leerlo textualmente. Oiga lo que dice la palabra de Dios. San Juan, capítulo 6, versículo 54 en adelante. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Qué nos dice el Señor? Que su pan, que su vino, que su cuerpo, que es transformado en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre es el alimento de vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo nos da su carne, nos da su sangre? Porque lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Oiga lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo. Oiga, ¿cómo sabemos que el pan de la Eucaristía es el cuerpo de Cristo? Porque el Señor lo dijo. Y si yo lo llamo Señor, Señor, tengo que ser obediente, porque no puedo ser un fariseo hipócrita, vago y sinvergüenza que llama a Jesucristo Señor, Señor, y no creo en que Él está presente en el pan y en el vino consagrado. Cuando Él, antes de morir en la cruz, en la última cena, sobre todo nos lo expresa el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, 22, versículo 19, cuando nos dice: después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan una orden. Y es ahí, en esa orden, donde sus discípulos se convierten en los nuevos sacerdotes de Cristo, los ministros del Señor. Es ahí donde cambia el sacerdocio levítico por el sacerdocio de Cristo, a estilo, modelo, ejemplo de Melquisedec, que ofrecía pan y vino. En el libro del Génesis lo encontramos. Luego, dice la palabra de Dios, hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre. El pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre. Y si yo llamo a Jesucristo Señor, Señor, porque me he dado cuenta a la luz de la Escritura que realmente Jesucristo es Dios, y como Jesucristo es Dios y yo soy su hijo, tengo que aprender a ser obediente a Dios, tengo que hacer lo que Dios manda. ¿Y qué manda Dios? A comer su cuerpo, a beber su sangre para tener vida eterna. Pero antes, nos dicen los apóstoles, debemos examinar nuestra conciencia y acercarnos al sacramento de la reconciliación. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo nos dejó ese sacramento de la reconciliación? Porque como para Dios nada, absolutamente nada, es imposible, entonces nos dice acá mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21, Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también, porque yo soy Dios. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar, porque Él es el gran Dios, porque tiene todo poder, porque para Él nada es imposible. Y si Él quiere dar ese poder a cualquier ser humano para que en su nombre perdone los pecados, lo puede hacer, porque Él es Dios. Así como pudo haber hecho que la Santísima Virgen María, sin haber tenido contacto con un hombre, haya quedado embarazada y sin perder la virginidad haya dado a luz un hijo, porque para Dios nada es imposible, Él también puede darle la potestad, el poder, la autoridad a cualquier persona que Él haya llamado para ser su ministro.
Así de sencillo. Por eso le dio la autoridad a los apóstoles. Cuando los ordena sacerdotes, cuando les dice, hagan esto en memoria mía, sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Así de sencillo. Y vamos a rematar a los testigos de Jehová. Sí, vamos a rematarlos con la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a deleitarnos. Porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un arcángel, que Él no es Dios, que no lo es. Vamos a ver qué dice la Escritura. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Y con esto usted desenmascara a cualquier testigo de Jehová, se aleja de esa secta peligrosa, porque usted automáticamente se da cuenta que no es de Dios, es del diablo. Porque aquí el único que no quiere que usted crea que Jesucristo es Dios es Satanás, es el demonio. Es el que le pone a usted esa supuesta idea de que no, que Jesucristo no es Dios, para que se aleje de él, es el demonio. Y oiga lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Escuche. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Ese Hijo tiene nombre. Jesucristo. Él, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de todo su ser. Escuche. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, como lo explicamos hace un momento, todo se sostiene, todo en el universo se mantiene porque Dios lo dice. La ley no sé qué, la ley de Newton y la ley de Cantinflas y la ley de Teodoro, póngale la ley que sea, al final es la ley de Dios, porque es la voz ¿de quién? De Dios. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados. Y luego, ¿dónde se sentó? En los cielos, a la derecha del Dios de majestad, porque Él y el Padre uno son. Él, el Padre y el Espíritu uno son. Tres personas, un solo Dios. Tres personas distintas que comparten una misma naturaleza, la naturaleza divina. Y lo voy a explicar de esta manera sencilla para que lo podamos entender. Todos los seres humanos somos personas distintas, pero compartimos una única naturaleza, la naturaleza humana, distinta a la naturaleza animal. ¿Sí? Así de sencillo. Todos los seres humanos somos personas distintas, pero compartimos una única naturaleza, la naturaleza humana. En Dios son tres personas distintas. El Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu Santo es uno, pero unidos comparten una misma naturaleza, la naturaleza divina. Y la diferencia entre Dios, que comparte la naturaleza divina con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros, es que los tres actúan de la misma manera. Los tres están concordes, están unidos, mientras que nosotros los humanos estamos desunidos. Cada uno de nosotros hace lo que le da la gana. En cambio, Jesús nos enseña que Él vino por obediencia al Padre. Y cuando iba a morir en la cruz, donde Cristo sintió como humano, porque compartió nuestra naturaleza humana, el deseo de abandonar y de irse, le dice al Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. He venido a hacer la voluntad del Padre. No he venido por mi cuenta. El Padre me ha enviado. Y yo me iré al Padre para que juntos le enviemos al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo, al que los guiará a la verdad. Por eso los tres unidos son un solo Dios. Caminan en la misma dirección, van en la misma concordancia, a diferencia de nosotros que compartimos la misma naturaleza humana, pero que cada uno hace lo que le da la gana. Y por eso
En esta naturaleza humana, Dios nos invita a ser sus hijos para que como hijos podamos hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y por eso serán llamados hijos de Dios aquellos que cumplen la voluntad del Señor, aquellos que le llaman Señor, Señor, y no hacen lo que quieren, hacen lo que Dios les está mandando. Sigamos. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados. Y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. Oiga, no es un ángel, está por encima de los ángeles. Tumbamos la teoría de los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo es un ángel. En efecto, oiga la pregunta que hace el autor. ¿A qué ángel le dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios, que lo adoren a él, al primogénito. ¿Y quién es el primogénito? Cristo. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como esta: Dios envía a sus ángeles como espíritu, a sus servidores como llamas ardientes. Al Hijo, en cambio, se le dice, tu trono, oh Dios. ¿Recuerdan cuando Jesucristo, lo decíamos, que Jesucristo le pide al Padre en el capítulo 17, versículo 5 del Evangelio de San Juan, Padre, dame la gloria que tenía junto a ti, junto a tu trono? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Al Hijo, en cambio, se le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia, aborreces la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te consagró con óleo. Oh Dios, tu Dios te consagró con óleo de alegría, con preferencias a tus compañeros. Y también leemos, tú, Señor, en el principio pusiste la tierra sobre sus bases y los cielos son obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Serán para ti como un vestido viejo. Los doblarás como una capa y los cambiarás. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no terminará jamás. A ninguno de sus ángeles dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como tarima de tus pies. Pues, ¿no son todos ellos espíritus de servicio y reciben una misión para bien de los que recibieron la salvación o que recibirán la salvación? Y oiga lo que dice el capítulo 2, querido católico, para terminar. Escuche. Por eso debemos prestar más atención. Católico, cuando usted va a misa, ¿qué tiene que prestar? Atención. Por eso hay mucha gente que dicen que yo soy muy soberbio, que yo soy muy gritón, que yo soy muy mandón. Porque yo en la parroquia donde estoy, en la misa que celebro, le hago a la gente hacer silencio. Porque vinieron fue a escuchar la palabra de Dios. Si no, ¿a qué vinieron? Si usted no está escuchando la palabra de Dios, ¿a qué vino? Vino a perder el tiempo y vino a hacer perder el tiempo a los demás, porque yo no entiendo realmente cómo hay gente que va al templo, cómo hay gente que va a la iglesia y no presta atención y le suena el teléfono. Miren, estos días en un matrimonio, porque no me di cuenta fue después cuando lo estaban grabando, ¿sí? Cuando vimos la grabación. Llamaron a uno y este vago y sinvergüenza en plena misa. ¡Aló! Es que estoy en el matrimonio, yo soy el padrino. Mire, lo vi chiquitico. Chiquitico. Yo decía entre mí, Señor, reviéntale ese teléfono, explótale ese teléfono en la pata de la oreja para que aprenda a respetar que está en la Santa Misa. Porque hay vagos y sinvergüenzas que son así.
Gente que va a la iglesia, va a la misa y parecen unas loras borrachas. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y le hablan a Raimundo y todo el mundo y no prestan atención. Y luego salen estos vagos siendo protestantes y lo ve usted encorbatados cuando son hombres, y si son mujeres lo ve usted con esos faldones y con la Biblia aquí abajo diciendo: ahora sí conocí al Señor Jesucristo. Ahora sí me le entregué al Señor Jesucristo. Porque cuando era católico era un vago, era un sinvergüenza. Cuando usted era católico era una persona que no quería hacerle caso a Dios y quería hacer lo que a usted le daba la gana. Porque en la iglesia católica jamás se le dice a usted: vamos a un curso de borrachera, vamos a un curso para ser malos cristianos. No. Siempre se invita: vamos a escudriñar la palabra de Dios, curso de Biblia, curso de esto. Pero como la gente no tiene tiempo para Dios, entonces después sí terminan metidos en los protestantes, engañados como los propios bobos, sobre todo por la secta de los testigos de Jehová, que les va a decir que Jesucristo no es Dios, y allá sí, ay sí, ahora sí conocí al Señor. Bobos atolondrados, que provoca darles 2 cachetadas para que pongan pilas. Escuche lo que dice Hebreos 2:1. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos, no sea que vayamos a la deriva. Es decir, creyendo en bobadas, en pendejadas y haciendo lo que nos da la gana. Preste atención, escuche la palabra de Dios. Y yo como sacerdote tengo esa tarea, hermanitos, de predicarles. Lo siento y lo lamento, pero ¿qué vamos a hacer? Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, domingo, día del Señor, caiga en tierra buena, que deben ser cada uno de nuestros corazones, y dé abundantes frutos, frutos para la vida eterna. A Cristo, Rey de la gloria, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos nuestra fe en el Señor diciendo: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, elevemos al Señor las oraciones, pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa León, por nuestros obispos, sacerdotes, para que Dios Todopoderoso les siga iluminando en guiar la barca de la Iglesia, en anunciar la palabra del Señor, en mostrar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestra vida cristiana, para que cada día, como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 1, estemos más atentos, que podamos escuchar la palabra de Dios, que podamos enamorarnos de la palabra de Dios, que podamos descubrir en esa palabra de Dios el pan de vida eterna, que es su palabra y que nos va a llevar a la Eucaristía, al encuentro personal con Jesucristo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor.
por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, especialmente quienes sufren, quienes están atravesando momentos difíciles, quien tiene cáncer o alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora, les conceda lo que tanto anhelan y desean en sus corazones. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor para que les conceda el descanso eterno a nuestros fieles difuntos. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hijos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Quiero invitarte que en esta ofrenda del pan y del vino coloquemos nuestra vida, nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos, para que sea una ofrenda que agrade al Señor. Señor de las montañas, Señor de grandes ríos, Señor de grandes selvas, oh Dios redentor mío, queremos ofrecerte con mucha gratitud la vida y el trabajo y nuestra juventud, la vida y el trabajo y nuestra juventud. El pan y con el vino, una celeste cena, tu cuerpo tan divino nos da la vida eterna. Queremos ofrecerte con mucha gratitud la vida y el trabajo y nuestra juventud, la vida y el trabajo y nuestra juventud. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así como lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús Guerrero y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Para mí, Señor, has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden darle un like, un dedito para arriba, darle me gusta. Vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ser evangelizadores. Vamos a dar a conocer el misterio de nuestro Señor Jesucristo a la luz de la palabra de Dios. Que hoy el Señor Todopoderoso los bendiga a cada uno de ustedes y sobre sus familias derrame abundantes bendiciones. Nos preparamos para recibir la bendición. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, acá está mi número de WhatsApp, pueden escribirme. ¿Sí? Dios les bendiga, tengan mucha paciencia. Desde ya estamos anotando las intenciones para el próximo mes de febrero. ¿Sí? Las intenciones de misa gregoriana, las intenciones que ustedes deseen, ¿sí? Para que sean nombradas en las misas de todos los santos días. Entonces pueden escribirme, enviarme un mensajito de WhatsApp, eso sí, sean insistentes y tenganme mucha paciencia. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, feliz domingo, día del Señor, y que nuestro santo San José Gregorio Hernández interceda ante el Todopoderoso por la salud y las familias de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina y que Dios les bendiga.